de la información, vamos a abordar el tema del Congreso de la República, lo que está sucediendo y tiene que ver con esta elección para elegir al tercer integrante de la mesa directiva, al tercer vicepresidente, luego de la renuncia de Wilmar Helera. Para conocer el procedimiento que sigue después de ello, está con nosotros César Delgado Guembes, ex oficial mayor que se encuentra con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Buenos días. Muy buenos días. Bien, en principio, ya se ha declarado la vacancia de la tercera vicepresidencia del Congreso de la República tras la sentencia de 6 años contra el congresista Wilmar Helera. Hay un proceso que tiene que seguirse, ¿no? Que algunos señalaban que debería ser el mismo integrante, otro integrante de la bancada de Somos Perú, respetando el acuerdo. Sin embargo, esto creo que va en contra del reglamento del Congreso. Por eso me gustaría que usted nos explique cuál es el procedimiento que sigue luego que se declare la vacancia a este puesto, a la tercera vicepresidencia de la mesa directiva. Mira, en principio hay 2 temas parlamentarios involucrados como consecuencia de la sentencia condenatoria contra el congresista Helera por la comisión del delito de colusión agravada. Uno primero es el que mencionas, que es su reemplazo mediante el procedimiento general para ocupar la tercera vicepresidencia. El otro procedimiento será el que una vez que la sentencia dictada contra él tenga la naturaleza de una sentencia firme, tendrá que ocurrir la declaración de su vacancia como congresista y no solamente como tercer vicepresidente, cosa que ha ocurrido como consecuencia de su renuncia. El procedimiento que tiene que ver con la sentencia condenatoria contra un congresista supone que se declare la vacancia de su cargo como congresista y luego su reemplazo por quien lo suceda en la lista del grupo parlamentario con la cual él postuló el año 2021. Entonces, en relación con el proceso de reemplazo del congresista Helera en la mesa directiva, en el cargo de tercer vicepresidente, supone, primero, lo que ya ha ocurrido, la convocatoria a la sesión de elección para el cargo de tercer vicepresidente y el día anterior, con 24 horas de anticipación, es el plazo en el que vencerá la oportunidad en la que los grupos parlamentarios pueden presentar la nómina de los candidatos con los cuales ellos aspiren a reemplazarlo, luego de lo cual, el día de la elección, tendrá que someterse a votación las distintas postulaciones y ganará como tercer vicepresidente el congresista que alcance la mayoría absoluta del número de votos, es decir, 66 en la primera vuelta. Si no se alcanza ese número de votos en primera vuelta, debe pasarse a segunda vuelta entre los 2 congresistas con el mayor número de votos y ganará quien tenga la mayoría simple. Muy bien. Para luego abordar el tema acerca de cómo va a ir con las listas, la atomización que existe en el Congreso, porque hasta el momento hay 3 interesados, 3 propuestas que tiene que ver con el señor Hitler Saavedra de Somos Perú, Diego Bazán de Avanza País, Alejandro Muñante de Renovación Popular. Pero antes de pasar con ello, hay un tema que usted mencionó sobre el accesitario. Y es importante mencionarlo porque quien sería el que siga a Wilmar Helera es José Bernardo Paso Nunura, quien tiene una sentencia, según el Poder Judicial, por haber percibido más de 20.600 soles de beneficios laborales que no le correspondían. En el caso que su situación se complique y él no pueda acceder a este puesto, no pueda reemplazar a Wilmar Helera, ¿qué sucedería en ese caso? Lo primero, lo que hay que determinar es cuál es la naturaleza de la sentencia contra el accesitario. De acuerdo al reglamento, los congresistas solo son reemplazados, primero, si la sentencia que tienen es firme; segundo, si la sentencia que reciben es por la comisión de un delito doloso; y tercero, si es que la sentencia por delito doloso supone la privación de libertad de carácter efectivo. Si la sentencia es con privación de libertad suspendida, el reglamento no prevé que se impida al congresista el desarrollo regular de sus funciones. En consecuencia, cabe que un congresista tenga sentencia privativa de la libertad por la comisión de un delito doloso con
con pena privativa de la Ujú. libertad suspendida y continúe siendo congresista. Esa es una paradoja que recoge el artículo 25 del reglamento del Congreso. Interesante lo que mencionas, ¿no? Porque, claro, ahí hay una especificación solamente en caso de sentencia firme, pero con pena efectiva de cárcel. Es que podría, ya, pero si eso sucediera, pongámonos en el hipotético caso, que sucediera que el accesitario tuviera una sentencia firme de pena privativa de la libertad, ¿quién va a tomar la posta? ¿Cuál sería el camino? Si, bueno, hay un requisito adicional que puede ser la inhabilitación. Si además es inhabilitado, obviamente ese congresista no puede acceder al Congreso. Pero si todos esos requisitos se dan, Ujú. quien debe sucederlo es el candidato que ocupó el subsiguiente puesto en las elecciones. Eso ya ha ocurrido antes, como consecuencia del fallecimiento de un par de congresistas, cuyos reemplazos, en un caso fue por razones de enfermedad grave y terminó falleciendo el primer accesitario, y en otro caso, me parece que en Arequipa, que el accesitario también tenía una sentencia por la comisión de un delito doloso y tuvo que ser reemplazado por el segundo accesitario. Estos datos son importantes. ¿Por qué? Porque nos permiten darnos cuenta que a la hora de preparación de las listas de los candidatos que realizan los diferentes partidos políticos, no se hace una propuesta adecuada. Y en principio eso ocurre porque los partidos políticos no preparan a sus candidatos cuando nos los proponen para las elecciones. Esta es una situación grave que tiene que ver con las deficiencias en el liderazgo de los partidos políticos, porque no filtran adecuadamente a los militantes o a los invitados que le proponen al electorado para que el electorado vote por ellos. Ujú. Esto es grave realmente. Y la razón por la que el Congreso marcha mal, fundamentalmente, no es por el Congreso en sí mismo, sino es porque los partidos políticos no preparan adecuadamente a quienes con ingenuidad nos proponen como candidatos para las elecciones. Nosotros vamos a las elecciones y votamos por el menú de candidatos que los partidos nos proponen. No tenemos otra opción. Votamos por listas y en algunos casos votamos por alguna persona porque conocemos y utilizamos la opción del voto preferencial. Y en ese, Eh, precisamente lo que viene sucediendo con los partidos políticos, y eso se ve reflejado en el Congreso de la República. Estamos hablando de 13 bancadas y recién vamos un año de gestión y hay 13 bancadas. Hasta el momento hay 13 interesados en ocupar la tercera vicepresidencia de la mesa directiva, pero todavía hay un plazo porque la elección es el 11 de agosto y pueden presentarse muchas más. Había una ley de antitransfugismo que el Tribunal Constitucional la declaró inconstitucional, precisamente. Pero eso es también, habría que retomar ese tema porque es importante, porque algunos dicen, bueno, yo me salgo de esta bancada por un tema ideológico, ¿no? Porque no se está siguiendo la ruta con la que yo ingresé, pero a veces podría ser por un tema de agenda propia. Y tengo dos casos acá últimos para recordar. En el caso, por ejemplo, de la congresista Gladys Echaíz, que ella era de Alianza para el Progreso, pero renunció de esta bancada, curiosamente, cuando se dijo que ella no iba a ser la carta de esta agrupación para liderar la lista a la mesa directiva, sino lo iba a hacer la señora Lady Camones, quien, por cierto, ganó esa elección. Y también sucedió con Héctor Acuña, también de Alianza para el Progreso, que él renunció, y lo que es curioso es que renunció a esta bancada, pasó a Juntos por el Perú y ahora ha formado una nueva, que es la 13ª. ¿Cómo explicar ello? Y además el caso del señor Wong, que acaba de renunciar También. también. Porque en realidad estamos ante un festival de renuncias y de conformación de nuevos grupos parlamentarios que pudo haberse evitado de haberse mantenido las normas que se aprobaron en el periodo 2016 durante la presidencia de la señora Luz Salgado. Fueron esas normas precisamente las que fueron impugnadas ante el Tribunal Constitucional por 31 congresistas, las mismas que fueron avaladas por el Tribunal Constitucional con el argumento fundamental de que atentaban contra la libertad de conciencia de los congresistas. A partir de esa sentencia, y no obstante que algunos otros artículos del reglamento
no han sido inconstitucionalizados por el Tribunal Constitucional, esos artículos ya no se aplican cuando un congresista invoca precisamente el criterio de su libertad de conciencia. Y en nombre de su libertad de conciencia, los partidos que no cuentan con militantes debidamente integrados dentro de la misma ideología, no tienen la suficiente cohesión, carecen de disciplina partidaria, terminan diseminándose y todo lo que vemos es la diáspora con una multitud de agrupaciones parlamentarias que tienen los 5 votos necesarios para poder tener derecho a todas las franquicias que reconoce el Congreso en su reglamento para todos los congresistas que tienen un grupo parlamentario. Entonces, tenemos un grave incentivo para que los congresistas migren de un partido a otro, creen sus propios partidos, y a este paso ya vemos, acaba de terminar un año, ya de las 9 han pasado a 13 bancadas y probablemente puedan llegar a una veintena de bancadas si sigue este mismo ritmo. Muy bien, por eso es importante volver a tomar el tema, pero esta vez con seriedad, acerca de la reforma política y electoral. Muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido con nosotros César Delgado Guembes, ex oficial mayor del Congreso de la República. Momento de irnos a una pausa, pero usted continúe con